buenas noches y bienvenidos a este nuevo especial de coronavirus, prevención y acción. A esta hora estamos conectados en directo en el canal institucional, están también el canal Caracol, RCN Televisión, Red Más y los canales musicales de Claro, el canal 1, canal 13, Telepacífico, Teleantioquia, Canal Capital, City TV, El Tiempo TV, Canal TRO, Teleislas, Telecafé, Telemedellín y Telecaribe. El objetivo de esta noche es brindarle a todos los colombianos información útil para saber cómo pueden actuar y cómo pueden estar al frente de esta pandemia del COVID-19 que ya está en 177 países del mundo. Esta noche también queremos contar con la participación de todos ustedes a través de la línea de WhatsApp 311-649-3266. Pueden mandar también sus preguntas utilizando las redes sociales del canal institucional y de la Presidencia de la República usando el numeral Prevención y Acción. Eso en Twitter, en Instagram, también nos pueden seguir a través de YouTube. Esta noche nos acompaña el señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Está con nosotros también el señor Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, el doctor Carlos Cano, quien es jefe de la Unidad de Geriatría del Hospital San Ignacio de Bogotá, y el doctor Carlos Álvarez, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología y profesor de Infectología de la Universidad Nacional. Presidente, empecemos dándole un mensaje muy importante a los colombianos. Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro, doctor Cano, doctor Álvarez. Gracias por acompañarnos en este especial, Coronavirus, Prevención y Acción. Yo quiero empezar saludándolos a todos ustedes en sus casas, a todos los colombianos que en este momento se hacen muchas preguntas. Preguntas sobre cómo vamos a enfrentar esta pandemia global. Yo quiero empezar por hacer un mensaje también de fe. Darle gracias a Dios por estar siempre acompañando al pueblo colombiano. Pedirle que a todos nosotros, como colombianos, nos acompañe, nos ilumine, nos brinde su protección. Quiero también darle un saludo muy especial a todos los trabajadores de la salud, a esos médicos, enfermeras, enfermeros, personal de apoyo, que son héroes en esta contingencia en todo el mundo y por supuesto también en nuestro país. Darle también un saludo muy especial a todo el personal de las fuerzas militares y de policía que está acompañando toda esta estrategia nacional y que se une a trabajar en equipo. Pero también quiero saludarlos muy especialmente a todos ustedes, porque este es un reto que demanda lo mejor de todos nosotros como sociedad. Este es quizás el reto más grande que hayamos tenido en nuestra vida, porque estamos todos como equipo trabajando por la salud y la vida de los colombianos. Y es en ese sentido que quiero reiterar que los propósitos que tenemos todos empiezan por proteger la vida de los colombianos. Por eso cada una de las decisiones que hemos tomado es para quitarle velocidad a esta pandemia, para que no tenga ese crecimiento exponencial que ha tenido en otros países. Pero eso solamente lo logramos todos trabajando de la mano. Quiero también de manera muy especial decirles que las decisiones que hemos tomado son decisiones drásticas y duras, pero las tomamos porque primero está la vida. Estamos en muchos lugares del país en medio de un simulacro donde estamos probando este aislamiento preventivo y está trayendo muy importantes resultados. La gran mayoría de ustedes han tomado conciencia y están en sus casas. Y sabemos que a partir de este miércoles a las 01:00 estaremos empezando una cuarentena nacional que va hasta el 13 de abril. Serán 19 días muy importantes para protegernos, 19 días muy exigentes, 19 días que demandan nuestra solidaridad, nuestra colaboración y también nuestra disciplina. Muchos pensarán que se trata de un encierro, pero no. Yo creo que es un momento para recogernos en familia, para pensar en el prójimo, para pensar en todos los que nos rodean. Tiene que ser una oportunidad para agradecerle a nuestros abuelos, abuelas, a nuestros padres, saber que los tenemos que proteger, que no les daremos abrazos ni besos, ni tocaremos sus manos, pero que todos nosotros podemos expresarles ese cariño protegiéndolos, porque es la población más vulnerable ante los ataques de este virus. Desde luego, en esos días tenemos también que apaciguar todos los ánimos. Este es un país que ha tenido altos niveles de violencia intrafamiliar. Estos 20 días tienen que ser para que nos unamos
para que nos defendamos, para que podamos reflexionar sobre lo que somos y lo que queremos ser como sociedad. Tiene que ser una oportunidad para sembrar conciencia en los niños y jóvenes. Y tiene que ser una oportunidad también para que todos entendamos que esta es una situación extraordinaria en nuestras vidas y que tenemos que salir de estas tempestades globales mejor como familia y como sociedad. Pero también quiero transmitir un mensaje a muchas personas que se preguntan en sus casas qué va a pasar estos 19 días que estaremos a partir de la otra semana en esta cuarentena nacional. Muchos se preguntan, sobre todo los más vulnerables, quienes tienen recursos escasos, qué va a suceder con ellos. Yo quiero decirles que desde el gobierno nacional y trabajando con alcaldes y gobernadores, estamos pensando en ustedes. Estamos pensando en que reciban recursos, apoyos para sortear estas dificultades. Por eso quiero empezar a enviar unos mensajes claros que tenía aquí preparados para muchas familias. A partir del 26 de marzo, el próximo jueves, vamos a estar entregándole a más de 2.6 millones de familias un giro adicional de Familias en Acción. Eso significa que en promedio, dependiendo del número de hijos, las familias van a recibir cerca de 334,000 pesos que les van a permitir sortear parte de estas dificultades. También, a partir del viernes 27 de marzo, estaremos entregándole a 205,000 jóvenes de escasos recursos del programa Jóvenes en Acción un giro que tiene también el componente adicional por cerca de 712,000 pesos. Son recursos muy importantes para los jóvenes vulnerables de Colombia. También al adulto mayor, a las personas que hacen parte de ese programa de transferencias para los abuelitos de escasos recursos. Vamos a estar transfiriendo, y quiero ser muy concreto en la fecha, a partir del 25 de marzo, 1.7 millones de abuelitos van a recibir 240,000 pesos. Esto les permite anticipar recursos en un momento que va a ser muy importante. Y lo vamos a hacer a través de todas las plataformas digitales de giro, pero facilitándole también a sus familiares que puedan ir a recoger ese giro y llevárselo al abuelito si es que necesitan el efectivo. Y quiero también transmitir este mensaje. El 6 de abril vamos a llevarle mercados a cerca de 250,000 abuelitos a través de la red de respaldo social. Y vamos a implementar a partir del martes 31 de marzo el giro social, que nosotros lo hemos llamado la devolución del IVA para las familias más vulnerables. Estamos hablando de 1 millón de familias que van a recibir un giro social. Estos programas buscan proteger a más de 10 millones de colombianos, a los más vulnerables. Pero quiero mandar un mensaje. Vamos a articular toda la red de solidaridad que se requiera, pero vamos a pasar estas tempestades sin hambre, protegiendo a las familias más vulnerables de Colombia. Y quiero decirle aquí al señor ministro de Salud, a los expertos que nos acompañan, al doctor Álvarez, que fue presidente de la Asociación de Infectología de Colombia, al doctor Cano, que es uno de los geriatras más reconocidos que tiene nuestro país, que vamos a aportarle al sector de la salud más de 6 billones de pesos para atender esta contingencia. Y vamos a adelantar todos los giros de deudas que venían de años atrás en lo que llamamos el esquema de punto final para que se reciba la liquidez en el sistema y el sistema pueda sortear estas dificultades con los recursos que se requieren. A este compromiso se le agrega, colombianos, que vamos a habilitar ese programa de alivios de deudas. Muchos de ustedes seguramente se preguntan, ¿y qué pasará con la hipoteca o con el crédito del carro o con algún vencimiento de cartera de consumo? Hemos habilitado una línea para que ese alivio se materialice y vamos a involucrar al sistema financiero para que lo cumpla. Y por supuesto, hago también un llamado desde el corazón a muchos empresarios que seguramente tendrán dificultades, pero este no es el momento para despidos. Este es el momento donde todos tenemos que sacar nuestra solidaridad y vamos a trabajar en equipo como país. Pero Colombia tiene que salir adelante y tiene que salir adelante en estos momentos. Y estoy seguro que nuestra berraquera, nuestro talante, nuestra capacidad será la que nos va a guiar. Por eso yo quiero decirles que este programa es para que hablemos
de una pedagogía clara en el comportamiento de todos nosotros. Si nos cuidamos, podemos cuidar a los demás y podemos salvar vidas. El hecho de lavarnos constantemente las manos, no tocarnos la cara, mantener el distanciamiento y al mismo tiempo llegar a nuestras casas y saber proteger a los seres queridos. En tomarnos esto en serio, porque aquí no se trata de si el Estado va a ser capaz de hacer cumplir en todo momento, en todo lugar, en cada casa, esta cuarentena, sino cómo todos nosotros podemos contribuir a ella, porque si lo hacemos bien, estamos salvando vidas. Yo quiero enviarles a ustedes un mensaje, y es que todo el protocolo que vamos a tener a lo largo de estos 19 días será publicado mañana a través de un decreto que lo vamos a compartir con alcaldes y gobernadores. Y yo personalmente les hablaré en detalle de cómo queremos cumplir esta cuarentena manteniendo todo el abastecimiento de productos, permitiéndoles a ustedes, si tienen necesidades de ir a la farmacia, de ir a comprar un producto para alimentarse, si tienen que atender alguna emergencia médica, lo puedan hacer, porque esas libertades se deben mantener. Pero nuestro reto es como familias cumplir con rigor esta cuarentena. Estoy absolutamente convencido de que saldremos adelante y que esto tiene que sacar de nosotros lo mejor de nuestras capacidades, de nuestros sentimientos. Yo le decía ayer a todos ustedes que la naturaleza nos está hablando y este momento va a sacar a relucir que podremos enfrentar una pandemia de un virus que afecta a muchas personas, contaminando de sentimientos positivos a la sociedad. Queremos propagar la solidaridad, queremos propagar la colaboración y queremos propagar la disciplina. Esos tres valores nos van a guiar. Así que a todos ustedes en sus casas les quiero dar la bienvenida a este programa donde los expertos y el señor Ministro de Salud van a dar mensajes muy claros sobre nuestro comportamiento, sobre nuestros hábitos y sobre cómo entre todos podemos quitarle la velocidad a este virus y salvar vidas. Un saludo muy especial a todos ustedes en sus casas y aquí estamos siempre con energía, con dinamismo, con voluntad de servicio, dando lo mejor por ustedes. Gracias, presidente. Y antes de entrar en materia y con las preguntas que tenemos para los expertos y para el señor ministro, y como esto se trata de un espacio de pedagogía, veamos en el siguiente video nuevamente qué es este coronavirus que está afectando a todo el mundo. El 2020 ha sorprendido al mundo. Cuando se afrontaban los gigantes incendios del sur de Australia, la ciudad de Wuhan en China reportaba 27 personas con un síndrome respiratorio agudo grave de origen desconocido que poco a poco se fue expandiendo por el mundo y se descubrió que era de la familia de los coronavirus y fue nombrado COVID-19. El virus, que tiene paralizados a varios países del mundo como China, Italia y España, llegó a Colombia el 6 de marzo cuando se confirmó la primera contagiada en el país, una joven de 19 años proveniente de la ciudad de Milán. Aunque la mayoría de ciudadanos han escuchado sobre el coronavirus, no saben a ciencia cierta qué es. El infectólogo Guillermo Prada explica de qué se trata. El coronavirus es una especie muy particular de virus que viene afectando a los seres humanos desde hace muchísimos años. Hay 4 especies de coronavirus que producen la gripa común y corriente. Y los conocemos hace rato y producen un resfriado común. Tenemos hasta pruebas para detectarlo, pero no pasan de ser una gripa usual. Ha habido algunos coronavirus que, originados en animales, han producido epidemias y pandemias. Esos coronavirus originados en animales, el del Medio Oriente, por ejemplo, era originado en los camellos. Y el SARS de Hong Kong fue en murciélagos y este también es de murciélagos muy seguramente. Aunque se trata de un virus, este no puede tomarse como una gripa común, que tiene como síntomas mocos y dolor de garganta. El experto Prada nos explica cuál es la sintomatología del COVID-19 y cuándo toca estar alerta. Inicialmente, produciendo malestar, dolores musculares, fiebre que va en aumento y tos seca. Curiosamente no produce mucha moqueadera o estornudadera o mucho dolor de garganta. Lo puede hacer, pero en porcentajes bajos.
Es pertinente entender cómo es la forma de transmisión de este virus. De persona a persona. Cuando todos hablamos o tosemos o estornudamos, expulsamos una gran cantidad de góticas. Y esas góticas caen por todas partes. Quedan volando en el aire, puede durar hasta 3 horas volando en el aire. Así que si yo estoy en un espacio cerrado y estoy tosiendo, y luego entra otra persona, así sea hasta 3 horas después, esa persona podría contaminarse. A esta hora estamos en directo también por el canal Caracol, por RCN Televisión, Red Más y los canales musicales de Claro, Señal Colombia, Canal 1, Canal 13, Telepacífico, Teleantioquia, Canal Capital, City TV, El Tiempo Televisión, Canal TRO, Teleislas, Telecafé, Telemedellín, Telecaribe y Radio Nacional de Colombia, porque sin duda este es un tema en el que todos los colombianos estamos interesados y entre mejor información tengamos va a ser más fácil afrontar esta situación. Ministro, ¿cuál es la situación en este momento en el mundo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estamos hoy? Adriana, en el mundo el virus se ha extendido de una manera ya prácticamente generalizada. Tenemos un total de más de 170 países que están involucrados. Tenemos un número muy grande de personas, 305.000 personas afectadas y tenemos 12.900 muertes, casi 13.000 muertes. Eso es ya una generalización de lo que el presidente bien denomina una pandemia. Evidentemente, todos los países del mundo están involucrados. Y hoy en Colombia, ¿cómo estamos, ministro? Hoy en Colombia tenemos un número de casos que es de 231 al día de hoy. Tenemos 8 de esos 231, 8 pacientes hospitalizados, 6 en estado crítico y afortunadamente también ya tenemos 5 pacientes que están completamente recuperados, que están recuperando su vida normal. Tenemos extensión por todo el país, prácticamente todas las ciudades del país se encuentran afectadas, pero evidentemente lo que estamos es en lo que se diría el inicio de generación del pico epidémico. Todos los colombianos nos hemos tenido que familiarizar con muchas palabras que antes no manejábamos y una de esas es la palabra pandemia. ¿Qué es una pandemia, ministro? ¿Cuándo se determina realmente que hay una pandemia en el mundo? Pandemia quiere decir cuando una enfermedad entra en el mundo, de alguna razón, se ubica, afecta a un país, afecta a otro, sigue afectando a otro, afecta a un continente, 2 continentes, 3 y llega a los 5 continentes. Y eso es lo que tenemos ahora, una enfermedad que ha afectado 5 continentes, que va creciendo, extendiéndose y afectando a la población. Eso es lo que llamaríamos una pandemia. De hecho, después de que la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia en el mundo, el presidente y el gobierno de Colombia empezó a tomar medidas mucho más fuertes precisamente para evitar que esa pandemia llegue a Colombia de una manera muy fuerte, para tratar de reducir esos casos. Y una de esas medidas es precisamente de lo que nos habló el presidente ahora, del aislamiento preventivo obligatorio. ¿Esto para qué sirve? ¿Realmente por qué esto es importante cuando hay una pandemia en el mundo y sobre todo para proteger a nuestro país? El aislamiento preventivo obligatorio, cuarentena, es básicamente la medida más fuerte que se toma en la que se cierra completamente una ciudad o un país. Se hace que las personas se confinen dentro de su vivienda con una muy limitada movilidad. ¿Qué es lo que busca esto? Que no nos encontremos, que no nos acerquemos. Como explicaba muy bien en el video, el factor por el cual la gente se contagia es la cercanía. Entonces hay que empezar a guardar distancias. Y ese distanciamiento es muy importante para tener la oportunidad de cortar la posibilidad de que el pico se nos dé, de que se nos crezca y de que se dé lo que se podría llamar una especie de disparo. Los casos se van presentando de manera secuencial, en una progresión que va primero muy plana y luego en un momento dado en toda epidemia se da un pico, se da un salto, se da lo que se llama un disparo. Y ese disparo genera una gran cantidad de casos en un periodo de tiempo absolutamente breve. Y en ese número de casos que se generan en un momento breve, impacta muchísimo los servicios de salud y hace que los servicios no puedan responder a una gran cantidad de personas que están llegando a los hospitales, a los servicios ambulatorios, pidiendo consultas, pidiendo medicina y obviamente afectando la posibilidad de ser bien atendidos. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr es que esos casos vayan creciendo de manera
leve y que no sobrepasen la capacidad de los servicios médicos que hay en el país, señor presidente? Es que yo creo que es muy importante lo que está diciendo el ministro Fernando, y me alegra que está acá el doctor Álvarez y el doctor Cano, porque cuando empezamos a ver desde el gobierno lo que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo, definimos una estrategia que estaba diseñada por fases, una fase de prevención y preparación, una fase de contención en la cual nos encontramos y una fase de mitigación. Y yo quiero que los colombianos todos entiendan, porque esto ha sido un proceso acompañado por expertos que han dicho, cuando empieza a darse el fenómeno, hay que empezar a entender su velocidad de propagación y hay que tomar acciones para quitar esa velocidad. Y ahí hay varias que se han tomado. El cierre de fronteras, la limitación de todo el ingreso de pasajeros del exterior, el sacar a los jóvenes y a los niños de colegios y universidades para que estén en sus casas. Y algo muy importante que ahora seguramente el doctor Cano hará referencia, proteger a los mayores de 70 años, que son el sector de la población al cual puede agredir con más fuerza esta enfermedad. Y por supuesto, viendo también las tendencias en el mundo y teniendo nosotros que anticipar con fuerza, hemos tomado quizás la decisión más drástica que se haya visto en nuestro país en términos de salud pública, que es una cuarentena por 19 días. El Salvador la había hecho de 21, nosotros somos el segundo país, en el caso del contexto regional, con una cuarentena más dura, 19 días. Y lo hacemos para que todos en nuestra casa nos protejamos, pero también hay comportamientos al interior de la casa que son fundamentales para quitarle la velocidad de propagación a esta enfermedad. Y mi invitación, y yo lo digo así, Adriana, a todos los que nos están acompañando, porque ahora queremos escuchar aquí a los expertos, al doctor Fernando, nuestro ministro, que es doctorado además en epidemiología, que el reto que tenemos todos es la colaboración. Nosotros podemos tomar la mejor medida, pero si las personas llegan a la casa y se saludan de beso y de abrazo y estrechan la mano, pues no estamos corrigiendo desde la perspectiva personal lo que se requiere. Y en el caso del cuidado de los adultos mayores, ahí es donde tenemos que darles todo el amor y toda la protección, pero cuidarlos con un profundo sentimiento de responsabilidad. Ni abrazarlos, ni besarlos, lavarnos las manos antes de llevarles y les vamos a llevar la comida, tratar de pronto, si nos vamos a aproximar a ellos, usar tapabocas. Eso es muy importante. Y ese es el llamado que yo le hago también a todos los colombianos. Esto es responsabilidad de todos. Sí, presidente, usted lo ha dicho, hay unas palabras que son claves en este momento. La palabra solidaridad, la palabra colaboración y la palabra disciplina. Es algo que cada uno de los colombianos tiene que tener interiorizado porque todos tenemos algo que hacer para controlar esta situación y para que salgamos lo mejor posible de ella. Doctor Carlos, ¿usted cómo ve esta medida? ¿Cree que esto nos va a ayudar realmente a que los casos se mitiguen, a que tengamos mayor oportunidad de seguir preparando el sistema de salud para cuando se presente el pico que evidentemente dice el señor ministro que se puede presentar? Sí, yo creo que indiscutiblemente es una de las medidas más efectivas. Puntos importantes son como las medidas que vamos tomando, cuáles son las medidas que se van haciendo y en qué momento hacerlas. Yo creo que es importante que todos entendamos, todos los ciudadanos entiendan que cada una de las medidas tiene una consecuencia tanto para el control del virus como para la vida de cada uno de nosotros. Cada medida que se toma tiene un impacto, cerrar escuelas y colegios tiene una posibilidad importante de que los niños que tienen mayor contacto entre ellos no lleven el virus a su casa y vayan a contagiar a sus familias, a sus adultos mayores. Cuando se toman estas medidas, pues básicamente logramos que los niños no vayan a transmitir el virus porque están en su casa. Pero si los niños salen y los dejamos salir a los parques o los dejamos que sigan jugando en el vecindario, probablemente esta medida de haber sacrificado, no tener o hacer una forma diferente de enseñar, pues va a tener impacto al que va sobre su educación, pero probablemente no sobre la transmisión del virus. Lo otro, cuando hacemos la medida de hacer una cuarentena, si la persona que sigue con restricción de movilidad, pero llega a su casa, no se baña las manos, o no hace, como decía el presidente, sigue saludando de beso al interior de la familia, pues probablemente hemos perdido un esfuerzo grande porque hay que acompañarlo de medidas individuales, comunitarias y medidas globales. Entonces yo creo que justamente esta medida tiene un impacto que ya se ha demostrado en China que funciona y eso hay que también dar la ventaja en que si lo hacemos bien, probablemente nosotros también nos va a ir muy bien. Yo creo que es importante hacer un poco de énfasis en lo que acaba de decir el ministro y usted y el presidente en relación con
cómo actuar dentro de la casa, porque todo el mundo ya sabe que afuera, si tiene gripa, hay que ponerse el tapaboca, si está cuidando a una persona o va desplazándose al trabajo, si tiene síntomas respiratorios, ponerse el tapaboca. Pero en la casa, ¿qué pasa dentro de la casa? Vamos primero con el ministro. Yo quisiera, Adriana, plantearle a los colombianos fundamentalmente que este es un proceso de largo aliento. Nosotros vamos a tener y estar metidos en este proceso de controlar esta epidemia durante un periodo largo. Uno no puede hacerse la falsa ilusión de que simplemente con cuarentenarnos, entrarnos, simplemente vamos a salir y ya todo está terminado. Yo creo que hay que ser absolutamente claros y precisos en ese tema. Esto es un tema que nos va a llevar meses. No tenemos la certeza cuántos, pero probablemente sean 7, 8 meses. Y que vamos a tener que usar medidas de diferente tipo, siempre tratando de chocar y evitar que esa curva crezca, porque lo que buscamos es aplanarla, que se nos presente un número pequeño de casos a lo largo del tiempo. Y por eso nosotros hemos tenido, Adriana, una estrategia con 4 componentes principales. El primero, evitar que nos entrara el virus, hasta donde fuera posible. Evitar que nos entrara, es decir, que a través de los viajeros colombianos que venían del exterior o los extranjeros que venían, que ya sabíamos que tenían en China y en Europa casos que venían contagiados, que nos entraran. Pero eso es muy difícil de controlar. Todos los países, en 177 países ha entrado. Entonces, sabíamos de entrada que nos iba a entrar, pero tratamos inicialmente con toda la fuerza de contenerlo. Ministro, ¿por qué no, ya que estás ahí, explícale a las personas que están en su casa por qué esa era una gran dificultad? Porque el 80% de las personas que pueden estar infectadas son asintomáticos, no presentan ningún síntoma. Hay enfermedades como el SARS, que fue una epidemia hace mucho tiempo donde la gente se enfermaba inmediatamente, presidente, y llegaba, y era fue muy fácil identificar en ese caso que la persona se enfermaba. O el ébola, que donde uno ve esos casos dramáticos donde evidentemente la persona en cuestión de horas, de días, quizá horas, ya tiene síntomas que los lleva inmediatamente al hospitalizado. En ese caso, a pesar de lo crítica que es la enfermedad, es mucho más fácil identificar la situación. Esta enfermedad, el coronavirus o el COVID-19, tiene la característica de que 80% de la población es asintomática. No siente, no percibe ni se percibe que tenga la enfermedad. Por esa razón, que es positiva por un lado, porque no todo el mundo se enferma, un gran porcentaje de la población no se enferma, pero es casi imposible conocer y reconocer que esas personas están enfermas y están circulando, y empiezan a circular, venir de otros países y circular por la sociedad. Esa fue la primera estrategia, evitar que nos entrara. Segunda estrategia, aislar poblaciones, generar distancias. Sabíamos, como se explicó en el video, que a 2 metros, a menos de 2 metros, a más de 2 metros, menos de 2 metros era donde se generaba el contagio, por las características del virus. Es un virus pesado, un virus que va en las gotas, que cae fácil, entonces, pero había que generar esa distancia. Por eso eliminamos todos los eventos masivos, primero a 500 personas, luego a 50 personas, y en ese momento prácticamente con el cuarentenamiento estamos llegando a que prácticamente no hay ninguna reunión social. Segunda estrategia que se aplicó en Colombia, hay unos estudios que están saliendo ahora que muestran cómo Colombia ha sido presidente y colombianos de los países que más rápidamente han implementado estrategias, con lo difícil que es implementar este tipo de estrategias. Tercera estrategia, proteger a los que tienen mayor riesgo. Y creo que Colombia, incluso veíamos en unos diarios de Alemania cómo elogiaban a Colombia, porque esta estrategia fuimos prácticamente los primeros países del continente en tomarla. Proteger a nuestra población mayor de 70 años, a nuestros viejos, a estos que nos han acompañado toda la vida y que son los que sustentan emocional y totalmente nuestra familia, son nuestros padres. Esencial, y ese esfuerzo que hicimos, que nos dirigió el presidente, que hicimos de cojamos nuestros viejos, metámoslos en la casa, protejámoslos y tengámoslos allá adentro protegidos para que no tengan la enfermedad. Esa fue la tercera estrategia. Y la cuarta estrategia es en la que estamos, una medida absoluta de choque, entrar a la población y decir, nos quedamos encerrados en casa, con todo lo que eso significa, problemas para el trabajo, en la economía, en todo eso, pero es una medida absolutamente necesaria. Y probablemente vamos a tener que usar, y en eso tenemos que ser claros,
diferentes estrategias a lo largo del tiempo, siempre tratando de contener la enfermedad. De manera que los colombianos tenemos que tener mucha solidaridad, mucha fortaleza y mucha confianza en nosotros mismos, que usted, presidente, nos ha infundido siempre en sus mensajes. Hay que ser solidarios. Y todos los estamentos políticos, sociales, empresariales, tenemos que confluir siempre hacia la posibilidad de controlar. El único objetivo que debemos tener es controlar la progresión de esta enfermedad en nuestra sociedad. Solo así seremos exitosos. Presidente. Hay algo de lo que decía el ministro que es muy importante, lo sabe muy bien el doctor Álvarez como infectólogo y lo sabe también el doctor Cano. Y yo creo que es un mensaje que hay que transmitirle a la sociedad, transmitírselo con la debida tranquilidad, pero también con la debida prudencia. Este no es un tema que termina con la cuarentena. La cuarentena es una de las medidas quizás la más drástica posible para quitarle velocidad al virus. Pero pasada la cuarentena, nosotros tenemos que seguir manteniendo restricciones en eventos, tenemos que seguir manteniendo la protección al adulto mayor durante la vigencia de la emergencia sanitaria, tenemos que, los niños van a estar por fuera del colegio hasta el 20 de abril y en ese momento evaluaremos si tienen que seguir más tiempo por fuera del colegio o no, o cómo se puede manejar esto con gradualidad, porque de alguna manera, mientras se desarrolla una vacuna, que no es tampoco tan rápido, tenemos que seguir tomando estas medidas y al mismo tiempo preparando toda la capacidad de respuesta del sistema de salud. Pero yo le voy a dar la palabra ahora al doctor Cano con una idea que es bien importante. ¿Por qué el adulto mayor? ¿Por qué si protegemos al adulto mayor estamos salvando muchas más vidas? ¿Y por qué si protegemos adecuadamente al adulto mayor estamos también limitando la presión sobre el sistema de salud como lo han tenido otros países? Así que, doctor Cano, usted que es un geriatra reconocido, cuéntele a los colombianos que están en su casa por qué la protección del adulto mayor y de una vez, de una forma muy didáctica, muy práctica, digámosle a todas las personas que están en sus casas cómo podemos cuidar a los abuelitos y abuelitas, cuáles son las mejores pautas en esta cuarentena con ellos. Muchas gracias. Realmente la situación de esta pandemia también tenemos que sacar dentro de lo malo algo muy positivo. Y lo positivo es que estamos aprendiendo de la experiencia de otros países. Otros países ya han pasado estos momentos con algunas semanas de antelación y sabemos que la población adulta mayor definitivamente es la población que más se compromete. Todos nos podemos infectar, todos podemos tener, muchos de ellos, como lo hemos dicho, son asintomáticos, pero la población adulta mayor, porque su sistema inmunológico es más débil, pues son los más vulnerables. Entonces la historia de Italia, de China, de España muestra que son una población muy vulnerable. Y es por eso que el país, con estas medidas, yo estoy seguro que vamos a lograr, si somos juiciosos y si somos capaces de cumplirlo, podremos lograr mitigar y conservar ese preciado tesoro que son nuestra población adulta mayor. ¿Por qué ocurre? Realmente la situación está en que como todos nos podemos transmitir, pero estas medidas, por ejemplo, de aislar a los niños de los colegios, que es un sitio, un foco importante de transmisión del virus, y llevarlo a los abuelos es una situación que hemos de alguna manera, con la medida inicial, disminuido ese impacto con la población adulta mayor, porque la contaminación vendría más de los nietos o de los niños pequeños hacia los abuelos. Ahora bien, la medida de aislar a los adultos mayores, con todas estas que ustedes ya saben que los colombianos poco a poco hemos ido aprendiendo, mantener las distancias, sabemos que los queremos abrazar, queremos darle afecto a ellos, pero de momento esa situación aprendamos a controlarla y estar más de lejos con ellos, porque podremos parar esa situación que ha ocurrido con otros países. Y desde luego, esas medidas de aislamiento, pues por supuesto, convivir en casa, sobre todo cuando las casas son pequeñas, es una situación real de nuestras familias. Aprovechemos para aprender muchas historias de cómo la tradición oral de nuestro país nos ha dado la posibilidad de que nuestros abuelos nos cuenten cómo ha sido la historia de este país, pero desde luego de lejitos, no les demos besos, no los abracemos por este tiempo. Yo creo que esto es una situación que requiere un esfuerzo de la población para poder desde luego disminuir ese riesgo en la población adulta mayor, que desde luego, si ellos se llegaran a enfermar, podrían colapsar el sistema de salud y no poderles dar la atención que ellos realmente requieren. Así que la medida es clara, hagamos estas medidas preventivas,
pero desde luego protejamos a nuestra población adulta mayor y desde luego esas medidas y muchas otras que ustedes ya conocen, el lavado de las manos, el que si vienen de la calle, por favor, lávense muy bien, estén por lo menos a 1,5 metros o 2 metros de distancia de ellos y por supuesto con todo el afecto y con todo el amor que tengamos, pero haciendo las medidas para protegerlos y evitar que ellos sean los primeros enfermos que llegan a los hospitales. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor Carlos, usted es infectólogo, usted ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. ¿Cómo puede usted describirle a las personas que están en sus casas? ¿Por qué es tan importante este antibacterial? ¿Por qué es tan importante lavarse las manos? ¿Cuántas veces hay que lavarse las manos? ¿Con qué hay que lavarse las manos? ¿Cuál es la mejor forma de lavarse las manos? Para que los ciudadanos entiendan que ese hábito puede reducir en más de un 50% la probabilidad de contagio. Qué buena pregunta, presidente. Yo creo que quisiera empezar con un punto importante de lo que usted planteaba de las medidas que hay que hacer en un momento dado antes de pasar al lavado de manos. Yo le decía a mis alumnos que es la estrategia del acordeón, en que tenemos que ir apretando y soltando puntos de las medidas dependiendo de lo que tengamos que hacer. Dependiendo de cómo sea la dinámica, cómo sea el clima, el número de casos que llegan a los hospitales, podemos tener que tomar medidas más fuertes o soltar medidas. Ahora bien, cuando hablamos del lavado de manos, lo importante del lavado de manos es porque este virus se puede transmitir por gotitas cuando uno está a 1 o 2 metros de distancia. Cuando yo toso a 1 o 2 metros de distancia, una persona que está cerca puede aspirar las gotitas y entra por la vía respiratoria. Pero la otra forma es que yo me toso en la mano o me toque la cara y tenga el virus, lo ponga en una mesa, o lo ponga en una silla, o lo ponga en el botón del ascensor, o lo ponga en el pasamanos, o lo ponga en la manija de la puerta, y posteriormente alguien lo toca y se lleva el virus. Por eso son importantes que cuando yo me lavo las manos, evito esa posibilidad de contacto y adquirir el virus, porque el virus puede durar un tiempo prudencial en el ambiente, no en el ambiente, en el aire, en el parque, no, en el ambiente cerca de la casa. Es decir, por eso es importante que yo desinfecte usualmente las medidas, vuelva a desinfectar varias veces la casa. No se necesita un desinfectante famoso ni súper especial, sencillamente el desinfectante común es suficiente. Para el lavado de manos es suficiente el agua con jabón. Ese virus, como lo han visto muchas veces las fotos ya en todas partes, tiene una corona, pues se llama coronavirus, tiene una capita de grasa que cuando yo le echo jabón a esa grasa se deshace. Entonces, por eso uno con agua y jabón lo puede hacer. Lo importante es la frecuencia con que lo hace y además hacerlo bien, porque a veces lo que puede hacer es una mímica del lavado de manos. Es que me echo un poquito de agua y ya. No, el lavado de manos tiene que tener un tiempo prudencial, al menos 20 o 30 segundos, en el cual me frote bien la palma de las manos, me pase el dorso de la mano adecuadamente y siempre tenga en cuenta las puntas de los dedos. Importante, el pulgar. Muchas veces nos lavamos las manos y nos olvida el pulgar y siempre cogemos en pinza. Entonces creo que es importante tener en cuenta. El alcohol gel también es muy bueno y sobre todo cuando no tenemos un lavamanos cerca es una buena manera de hacerlo. ¿Con qué frecuencia debemos lavarnos las manos? En este momento, cada vez que me acuerde. Es importante insistir en el lavado de manos. Y yo creo que para terminar este punto, qué bueno hacer un control social. Cada vez que alguien entre a la casa, tengamos que todos los demás le preguntemos, ¿se lavó las manos? Cada vez que alguien entra al baño, le preguntemos, ¿se lavó las manos? Cuando sale del baño, cuando entra a comer. Es una manera de recordarnos y decir, esta es la manera, como usted lo dice, presidente, casi que mejor que una vacuna, porque el 50% de prevención es extremadamente alto en el control de las infecciones. Lograr que una medida tenga un impacto del 50%, es decir, la mitad de las personas no se infectan si lo hacen adecuadamente. Sí, yo quisiera, Adriana, decirle aquí al ministro Fernando Ruiz que juegue como un director técnico de un equipo y todos los que están en sus casas son jugadores del equipo. Y usted tiene que decirle a ellos, como director técnico en materia de salud, cómo como equipo podemos salir adelante. Yo quisiera que usted le cuente a los colombianos qué es la bendita curva de la que hablamos todos los días de una forma muy sencilla y cómo el gran reto que tenemos como sociedad, los que formulamos políticas públicas, los que están en la medicina, los que están en los hospitales, pero sobre todo los ciudadanos en sus casas, pueden quitarle la velocidad que necesitamos a esa curva. ¿Por qué no les cuenta eso, querido ministro Fernando? Presidente, yo quisiera que me pusieran en la gráfica la curva y mostrar que efectivamente sí uno puede lograrlo, y es lo que todos los países del mundo están tratando de buscar, es cómo lograr esa curva, bajarla. Ahí tenemos dos curvas.
La curva roja, De pronto si nos la ponen ahí en pantalla, ahí te están escuchando las personas en sus casas, Fernando. en un eje de la curva, en el eje que va hacia arriba, está el número de casos que se presentan en una pandemia. La curva roja. La curva roja. La curva verde o la curva que es más aplanada, azul, perdón, yo no tengo daltonismo, pero la veo verde desde acá. La curva azul es una curva que cuando uno implementa medidas, y es la curva que tenemos como objetivo todos los países cuando queremos afectar una epidemia, es esa curva azul. Y la línea de punticos es la capacidad que tiene un sistema de salud para poder atender a la población que presenta la enfermedad. Esa curva roja, al puro principio, se ve que los ciudadanos pueden ver que es completamente plana. Entonces, hay muy pocos casos, el virus llega apretando 1, 2, 3, 50, 100 casos, probablemente 500, 600. Y lo que se ha visto en el coronavirus es que el momento más crítico en casi todos los estudios que se han hecho en diferentes países está entre la tercera y cuarta semana. Es el momento en que se ve en esta enfermedad particular que esa curva roja se dispara hacia arriba. Nosotros hemos venido implementando todas esas medidas de protección antes de llegar, estamos en la segunda semana, antes de llegar a la segunda semana y hemos trabajado concretamente en eso. Lo que queremos en este punto es llegar antes de la cuarta, quinta semana a poner el cuarentenamiento para evitar que se nos dispare y lograr ubicarnos, ojalá lo más parecido a esa curva verde. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué no hicieron esto antes y por qué no hicieron la cuarentena antes? Pues la curva lo muestra. Si hubiéramos puesto la cuarentena desde el principio, hubiera pasado la cuarentena y no llegan los pacientes, las personas salen nuevamente, llegan los viajeros nuevamente y se dispara y estamos como si estuviéramos puro al principio. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar ese crecimiento de la curva. ¿Quién Fernando, es el que más tiene? Ahí es importante de pronto que menciones cada estrategia, porque aplanar esa curva, protegemos a los viejitos. Porque si no protegemos a los abuelitos, se nos dispara la línea roja. Pongamos la gráfica de las estrategias, señor presidente, porque es que a veces uno se le olvida todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos trabajado ahí, y todo lo que esa preparación que hemos tenido. Primero, ya usted ha abundado en eso, en esa etapa de preparación, adquirir la capacidad para realizar pruebas de laboratorio en un entorno tan difícil. Son 170 países buscando los reactivos, peleando por las mismas pruebas de laboratorio. Todos los países, por eso, pero Colombia fue el primer país de Latinoamérica que adquirió la capacidad para diagnosticar el virus en Latinoamérica. Siguiente medida. Pasemos a la siguiente. Sí, podemos ir por favor. rodando la Vamos rodando, imagen, por favor. Ahí fue la primera, ¿no? En la fase de preparación. Examen a viajeros en el aeropuerto. Empezamos a tomar la temperatura, verificando cómo es la llegada de personas. Siguiente medida. Por favor, la siguiente. Rodamos, por favor. Se presentó el plan territorial para el control de coronavirus. Empezamos a hablar con los territorios. Aquí hay una eventualidad que va a venir. Todos los secretarios de salud nos reunimos y hablamos de eso. Le presentamos a las EPS cuál es la ruta de atención para el coronavirus. Esto fue antes del primer caso prácticamente. La declaratoria del estado de salud de los viajeros. Se generó todo un instrumento para decir a los viajeros, usted viene de tal país, venga, y lo que llamamos en epidemiología tamizar, establecer cuáles tenían eso. Nos llega el primer caso, establece y usted toma la decisión de establecer un puesto de mando unificado, es decir, esta es una situación en la cual debe estar toda la institucionalidad del Estado. Iniciamos con la operación del Coronap Colombia, o sea, la aplicación se habilita y se pone a disposición de todos los colombianos. Todo esto en etapa de preparación. Línea telefónica nacional, cuarentena obligatoria para los pasajeros provenientes de Italia, China y España. Mire, apenas estábamos empezando, pero ya estábamos trabajando en contener la epidemia. Siguiente. Se inicia por parte de INVIMA la fabricación e importación de tapabocas. Siguiente. Todo lo que tiene que ver con suspensión de eventos. Ahí empezamos a aplicar toda esa segunda medida de choque de distanciamiento, de aislamiento social, hacer que la gente se separara. Empezamos con, se traslada a la ciudad de Bogotá
el primer laboratorio de 7 que estamos teniendo, en los cuales hay pruebas de laboratorio, y hoy en día, presidente, tenemos ya una cadena de 22 laboratorios, incluyendo universitarios, trabajando en pruebas. Se suspende el ingreso aéreo a los extranjeros y se cierran los pasos fronterizos, fluviales, todo ya en la búsqueda de iniciar lo que se llamaría un aislamiento del país completo. Siguiente. Primera muerte, se nos presenta, se suspenden las vacaciones anticipadas, y se suspenden, y tenemos desafortunadamente la primera muerte. Suspendemos los eventos que congreguen a más de 50 personas. Siguiente. Siguiente, por favor. Se clausura temporalmente los establecimientos de ocio, baile, entretenimiento, porque son lugares donde la gente manifiesta mucha cercanía. Medida tan importante como el aislamiento preventivo de adultos mayores de 70 años. Siguiente. Tenemos el evento de la segunda muerte. Siguiente. Y implantamos la medida de cuarentena, donde buscamos que esa curva roja no se nos dé y iniciar todo lo que tiene que ver con el aplanamiento de la curva. Esa ha sido la estrategia que hemos seguido. Es una estrategia ordenada. Yo le quiero decir eso a los colombianos. Esta ha sido una estrategia ordenada, donde hemos tratado de acertar con toda la dificultad que esto conlleva, porque la evidencia sobre el coronavirus se ha ido construyendo, la evidencia científica se ha venido construyendo en 2 meses. Hemos tenido 2 meses en los que hemos venido aprendiendo qué sirve y qué no sirve. Y esa ha sido esa experiencia donde Colombia realmente, puedo decirlo con toda claridad, hemos implementado una estrategia que ha sido lo más coherente y lo más ajustada posible, con el apoyo de todo el gobierno nacional y con el apoyo de todas las instituciones, con el apoyo de los gremios médicos. Hay una gran confluencia de todos los gremios, estamentos del sector de salud, decir, mire, estas son las medidas, son duras, son difíciles, pero son las que tenemos que tomar. Y esas medidas, como usted lo acaba de mostrar en esa gráfica, ministro, han ido aumentando, digamos, su drasticidad a medida que también han aumentado los casos. Tenemos muchas personas que han preguntado, muchas de las preguntas que las personas han hecho a través de redes sociales y también a través de la línea WhatsApp se han respondido en esta conversación, pero escuchemos una pregunta de una persona que nos envió una nota de voz. Buenas noches, hablo de acá de la Virginia Risaralda, mi nombre es Luz Elena. La pregunta es, si uno está en otra parte, tiene que ir a otra parte, trasladarse a cobrar el pago de Familias en Acción y tiene que llevar niños, ¿cómo haría ahí? ¿Tiene que llevar? Tiene que llevar niños. Sí, ahí yo creo que es muy importante lo que ha dicho el ministro, lo que ha dicho también el doctor Álvarez. Pero, ¿por qué no la contestamos primero desde la medicina, doctor Álvarez? Esa mamá que tiene que salir con el niño a hacer esa diligencia, idealmente el niño debería estar en casa, pero si fuera a tomar una precaución adicional, ¿qué precaución debería tener? Insisto, el niño debería quedarse en casa en la medida de lo posible, pero si es una fuerza mayor, ¿qué prevención debería tener esa mamá y ese niño? Sí, yo creo que el punto acá es que esto, lo que mirábamos, es lo ideal y lo real. Por ejemplo, este caso de la señora que nos cuenta qué es lo que puede hacer si no puede dejar a nadie con sus hijos en la casa, porque lo ideal es dejarlos en la casa, pero si tienen que salir, pues justamente lo que tenemos que enfatizar es lo que hemos acabado de decir, el lavado de manos, que es la manera de hacerlo, y adicionalmente el aislamiento, es decir, esta señora con los niños no debe estar en un sitio donde haya un número importante de personas, que ahora pues no lo va a ver porque tenemos la cuarentena. Pero en el momento que salgamos, no es que el coronavirus esté en el aire, como decía hace un momento, y que al respirar me lo lleve. Es por estar cerca de otras personas que están o que toque sitios en los cuales pudo haber estado otra persona, en el transporte público. Entonces la recomendación es la insistencia, tanto ella como los niños, que se laven las manos. Importante porque probablemente uno lo ve en los noticieros de China y de Europa, el uso de tapabocas. El tapabocas hemos enfatizado fuertemente que lo que hace es darse una falsa sensación de seguridad. El tapabocas es para los enfermos, para que no contaminen a los demás y para los que cuidan enfermos. Los demás, si me pongo tapabocas, es probable que piense que ya estoy protegido y no me lave las manos. Entonces, lo que tenemos que seguir es lavarse las manos justamente en ese momento. Y desde el punto de vista también de pensar en esa mamá, muchas de las medidas que hemos adoptado, primero para desarrollar la cuarentena, es que este giro de las familias en acción lo vamos a hacer. El giro adicional esta semana, como dijimos, en promedio, esa familia va a recibir cerca de 334.000 pesos y vamos a tratar de buscar al máximo
todos los canales de giro bancarizado, donde está la gran mayoría de los beneficiarios del programa. ¿Para qué? Para limitar esa movilidad. Y voy a decir esto, Adriana, y yo se lo quiero explicar a los colombianos. Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido una circunstancia de esta naturaleza, Fernando, de una cuarentena tan prolongada para enfrentar una pandemia mundial. Y muchas personas dirán, bueno, pero debe ser fácil que el presidente salga y declare cuarentena. Nosotros no estamos buscando solamente declarar cuarentena, sino buscar cómo la cuarentena se puede adelantar con éxito, permitiéndole a las personas en su día a día, y sobre todo a las personas más vulnerables, el acceso a los programas sociales del Estado. Y por eso nosotros hemos pensado en el giro bancarizado, por eso el giro adicional de Familias en Acción, para que las familias reciban esos recursos y puedan sortear esos 20 días, esos 19 días, por eso el giro también para el adulto mayor, por eso el giro a Jóvenes en Acción, por eso ese giro social, que es la devolución del IVA a las familias más vulnerables, por eso también las medidas de alivio a muchas familias, que por cierto, algunas me preguntan, algunas familias, venga, me dijeron en la oficina que puedo salir en una licencia no remunerada y me preguntan, ¿será que en ese caso puedo de pronto buscar retirar cesantías? Y nosotros hemos habilitado para aquellas personas que van a tener esa situación de pronto licencias no remuneradas en algunos sectores, permitirles si ellos quieren hacerlo. Mañana, pasado mañana vamos a estar sacando ese decreto. Pero ¿por qué digo esto, Adriana? Porque cada medida se ha pensado, cada medida tiene un decreto, cada medida está buscando agilizar el Estado. Y yo quiero también decírselo aquí desde el corazón, a esos funcionarios del Estado, que están dando también su vida por proteger a otros colombianos, que también son papás, mamás, tíos, tías, y que tienen las mismas preocupaciones que podemos tener todos. A ellos les quiero dar gratitud total, porque se han puesto la camiseta para atender a estas personas, a los más vulnerables y resolver todas estas preguntas de la ciudadanía. Por eso quería también mencionarlo, Adrián. Que son desde muchos sectores también estas Claro. medidas, presidente. Hemos visto desde el tema de educación, salud, minas, trabajo, todo el gobierno ha estado involucrado en esto. Déjeme y le menciono uno. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos, y lo hablamos con Fernando, con el ministro de Salud, que eran decisiones donde cada cosita se está pensando, cada medida y su implicación. Entonces dijimos, bueno, salen los jóvenes de las universidades, salen los niños de los colegios, pero también teníamos los centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también cerramos la atención, pero mantuvimos el pago para las madres comunitarias y teníamos un reto, cómo llevarle ese apoyo nutricional a los niños. Esto fue la semana pasada y del 19 de marzo a hoy ya hemos entregado, no sé, más de 243.000 raciones y la idea es que en las próximas semanas lleguemos a más de 700.000. Y es un trabajo logístico tremendo. Y por ejemplo, lo que estamos buscando ahora para comienzos de abril, de llevarle 250.000 mercados a adultos mayores vulnerables, también es otro gran reto logístico. Pero yo se lo digo a todos los que están en su casa, es la primera vez que se hace en Colombia un ejercicio, una cuarentena, y seguramente todos los días tendremos que aprender cosas. Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible, y algo que yo quiero destacar y recalcar, pensando en todas las personas que van a ver sus vidas alteradas por esta situación, que sabemos que trae incomodidad, que trae dificultades, pero de nuevo insisto en el mensaje, acá es para que estemos todos unidos como país, pensando solidariamente, y como gobierno no dejaremos de hacer nada que esté en nuestra capacidad para atender a esa familia. Presidente, tenemos otra pregunta de otra persona también que participa en el programa a través de una nota de voz. Muy buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo sería el cuidado o qué medicamentos se están usando si una persona tiene el COVID-19 y pues está aislado en la casa? ¿Qué medicamentos o qué cuidado se debe tener con ella? ¿Qué se le debe dar? Empecemos hablando de este tema acerca de los adultos mayores. ¿Cuál es el tratamiento para ellos? ¿Qué se está haciendo con los adultos mayores que resultan afectados y requieren atención médica? Perfecto. Muy brevemente, en 15 segundos, antes de estar afectados, es muy importante que estas personas que están sin ninguna enfermedad estén en dos recomendaciones. Mantener actividad física en casa, eso es muy importante. No salir a la calle a hacer actividad física, sino en casa. Y la otra, estar bien nutridos con cosas que son fáciles y económicas. Desde luego, el tratamiento en casa es muy importante. Recuerden ustedes que a muchas personas les va a dar
Lo más importante en esto es realmente que no todas las personas tienen que salir corriendo a los servicios de salud, porque lo que veíamos justamente es que van a estar colapsados, por lo cual síntomas muy leves, muy suaves, sin fiebre, o personas que no tengan temperatura por encima de 38 grados centígrados de una forma persistente, dificultad para respirar o fatiga, que se ahoguen, ¿sí? O que tengan mucho dolor en la garganta en esa situación. Sobre todo esos dos primeros, la temperatura por encima de 38, hay que tener un termómetro en casa, y también la posibilidad, digamos, de que tengan dificultad respiratoria serían los signos de alarma. De lo contrario, mantenerse en casa, llamar a su sistema de salud por vía telefónica, porque seguramente esa implementación de un sistema de respuesta telefónica va a ser suficiente para contener la mayoría de los casos leves y moderados. Cuando esos casos son ya más complicados, bajo esos dos criterios que hemos dicho y que por supuesto se van a conocer, todos los conocemos, pues realmente ahí sí que hay que acudir a los sistemas de salud, pero especialmente con el sistema de atención domiciliaria, que creo que sería una primera vía. Por supuesto, hay medicamentos que son cosas muy técnicas, pero lo más recomendable para cuando una persona tiene fiebre, y en eso hay una coincidencia universal, es el acetaminofén en dosis que son, por supuesto, recomendadas para adultos mayores de 1 o 2 pastillas según 3 o 4 veces al día, pero con esa indicación va a ser suficiente para contener la mayoría de los casos. Y por supuesto, cuando la situación es más grave, consultar a su sistema de salud. Doctor Álvarez, se ha hablado también últimamente, siguiendo en este tema, de algunos medicamentos que pueden ayudar a modular la enfermedad y que se podrían estar aplicando. ¿Eso es así? ¿Y cómo va la vacuna también, que es un tema importante? Bueno, yo creo que hay dos puntos importantes. La primera es, como le decíamos al comienzo, el 80% tienen síntomas leves y es como un resfriado común en el cual probablemente hacemos el mismo cuidado que hacemos normalmente cuando tenemos una gripa, como lo decimos en Colombia, en el cual los arropamos, estamos tranquilos, si hacemos fiebre, tomamos, no para los diabéticos, pues el aguapanerita con limón que nos ayuda, nos sube el ánimo, eso es la mayoría. Y hay un porcentaje que probablemente va a requerir, como lo plantea el doctor Cano, que va a requerir atención hospitalaria. Para eso, más que hablar acá, porque esto no es el espacio para hablar del detalle, sí contarles que gracias al apoyo de muchas sociedades científicas y muchos profesionales de una manera incansable, durante los últimos 10 días hemos venido trabajando en unas guías de práctica clínica que está pensada y está ya para darle una noticia al ministro, presidente, la guía, el documento en el cual está basado cómo hacer el manejo en los hospitales, cómo hacer el manejo al interior, en cada uno de los espacios de los hospitales, los que requieren cuidado intensivo, los que no, aquellos pacientes que tienen enfermedad renal, aquellos pacientes que tienen cáncer, aquellos pacientes que tienen VIH, todos los pacientes de las condiciones específicas, porque han venido muchas preguntas. Si yo tengo esto y ahora me toca, ¿qué hago? Entonces vamos a tener la guía, es una guía práctica clínica claramente para los profesionales de la salud, para que a su vez ellos la socialicen y puedan manejar adecuadamente a los pacientes. Es una guía de las recomendaciones importantes. Con respecto a los medicamentos y las vacunas, hay mucha especulación. Entonces es importante tener en cuenta, porque a veces la especulación de una noticia nos termina llevando a la especulación de falta de un medicamento. Entonces alguien escucha una noticia de un medicamento y entonces van a comprarse ese medicamento y resulta que los pacientes que realmente requieren el medicamento se acaba porque en un momento dado todo el mundo empieza a comprarlo. Entonces en este momento los medicamentos, no hay medicamentos efectivos que tengan un soporte científico, se está construyendo la evidencia. Y la vacuna, a pesar de que hemos escuchado que hay vacuna, así se tenga la vacuna, que se ha encontrado una vacuna, mientras el proceso científico que implica hacer pruebas, saber si es segura, si realmente es eficaz, requiere unos procesos que se pueden acelerar, pero probablemente va a tener un tiempo prudencial que puede ser entre 3 a 6 meses. Luego hay que producirla y eso también tiene un tiempo prudencial y luego tiene que distribuirse a través del mundo. Es decir, yo creo que la mejor vacuna que tenemos ahora, insisto, es el lavado de manos y probablemente esperemos que llegue otra vacuna en su momento. Seguimos en este momento conectados con los canales privados, los canales regionales, también con los canales comunitarios. Ha entrado a nuestra transmisión el canal Pacífico TV en Tumaco y en la costa nariñense. Tenemos otra pregunta de otro televidente. Adriana, un comentario que de pronto yo haría antes de pasar a la pregunta, porque me la han hecho muchas personas, es los profesionales de la salud. Y hoy estuvimos trabajando con el equipo de gobierno, con el ministro Fernando, con el doctor Luis Guillermo Plata, con los distintos sectores, con el Ministerio de Hacienda, el ministro Carrasquilla, los viceministros Londoño, Zárate, el director de Planeación. Y hay un mensaje que es muy importante, que yo quiero que también lo reciban los trabajadores de la salud, médicos y enfermeras.
que van a tener este gran esfuerzo y quizás este esfuerzo extraordinario en sus vidas. Y es que vamos a sacar adelante esta semana una especie de prima adicional para esos trabajadores que van a estar atendiendo esta emergencia del COVID-19. No solamente es un reconocimiento a ellos, sino que lo digo también de corazón. Hay un sector que a lo largo de los años ha tenido de alguna forma un trato a veces distinto, diferencial, y a veces no lo hemos valorado a lo largo de la historia como debería ser, pero yo se lo he dicho al ministro Fernando Ruiz, no solamente porque ha sido la vocación nuestra de siempre desde el gobierno, pero esta tiene que ser una oportunidad donde todos los colombianos reflexionemos sobre la importancia que tiene el sector, pero sobre todo ese papel que juegan los médicos y enfermeras y todo el personal de soporte. Así que creo que esta es una importante noticia también, que con el ministro la venimos trabajando y con el equipo de gobierno. ¿Por qué no desarrolles un poco eso, Presidente, Fernando? no, muchas gracias. Yo creo que este es un hito porque es una medida que no se ha aplicado en ninguna parte. Siempre los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud, que son más de 400.000 personas, tienen que abordar el tema con mucha dificultad, pero, presidente, lo que hemos visto es un ánimo grandísimo por hacerlo. Yo quiero, además, decirle otra cosa. Con el Ministerio del Trabajo estamos haciendo un decreto, que usted lo sabe, usted nos lo ayudó, nos dio la directriz, para hacer que las administradoras de riesgos laborales asuman integralmente, con base en un financiamiento, en una repartición del financiamiento que se va a tener excepcional mientras dura la emergencia sanitaria, den la posibilidad de cubrir, de proteger a todos los profesionales y trabajadores de la salud en todos los elementos de protección, de vestido, de tapabocas, todo lo que ello implica. Tenemos hospitales que están en muy malas condiciones, tradicionalmente han tenido dificultades, hospitales públicos, pues las ARLs van a tener que asumir casi la totalidad de lo que sea. Eso no quiere decir que los hospitales no inviertan en tapabocas, no inviertan en ropa para médicos, pero eso va a ser indudablemente una contribución muy importante también para proteger a nuestros trabajadores de la salud. Muchas gracias, ministro. Presidente, se nos acaba el tiempo. Este espacio nos ha permitido mostrarle al país la estrategia, las medidas, lo que ha venido haciendo el gobierno, pero también lo que nos corresponde a cada uno de los ciudadanos hacer, cuál es nuestro papel y cómo tenemos que actuar, y también cómo debemos contribuir a pasar de la mejor manera por esta pandemia que afecta a todo el país. Señor presidente, cierro usted. Adriana, muchas gracias. Yo quiero de nuevo enviarles a todos ustedes un saludo muy especial en sus casas, decirles que esta realidad que estamos viviendo en el mundo y en Colombia, claro que está alterando nuestra cotidianidad, está cambiando de pronto muchos de nuestros hábitos, pero también creo que es un gran llamado a las familias colombianas. Yo quiero decirlo también desde el corazón, hoy 2 colombianos han perdido su vida por cuenta del coronavirus, y aquí hay una gran solidaridad que queremos enviarle a esas familias, pero entre todos tenemos que trabajar para que no tengamos más fatalidades. Y eso solamente lo logramos si entendemos que este es un propósito colectivo. Aquí no hay egos, aquí no hay protagonistas, aquí somos todos unidos como país. Por eso hoy los invito a que como nación demos lo mejor de nosotros. Mañana estaremos dando a conocer el decreto de todas las restricciones que aplicarán durante la cuarentena, pero mensajes muy concretos. Muchos de ustedes se preguntan, ¿podré ir al supermercado a comprar los huevos, la leche, el queso, las arepas? Sí, se va a poder hacer. Se va a hacer obviamente manteniendo esa restricción de una persona por familia, porque el objetivo nuestro es quedarnos todo el tiempo lo que más podamos en casa. Lo segundo, muchos de ustedes se preguntan, ¿podré ir a la farmacia? Sí, van a poder ir a la farmacia, también con esa restricción. Muchos se preguntarán, ¿podré sacar el perrito al parque? Sí, podrá sacar el perrito al parque y vuelva rápidamente una persona por familia. Pero el objetivo nuestro es cumplir esta cuarentena con rigor. Esa es la invitación que yo les hago a todos ustedes. No solamente la medida y lo drástica que sea la medida y la coordinación con alcaldes y gobernadores. Empieza con nosotros y nuestro comportamiento en casa. Les mando un saludo muy especial a todos los colombianos que nos han acompañado a lo largo de esta hora y esperamos seguir utilizando este espacio cuantas veces sea necesario para que ustedes puedan tomar toda la información disponible
para tomar las mejores decisiones en casa. Les mando un saludo con todo el afecto y Colombia unida como país va a sortear esta tempestad y nos vamos a proponer que la solidaridad nos permita atravesar esta tempestad sin hambre y protegiendo a los más vulnerables. Muchísimas gracias. Presidente, muchas gracias al señor ministro de Salud, por supuesto a nuestros dos invitados, al doctor Cano y al doctor Álvarez, y muchas gracias a todos los colombianos que nos han acompañado mañana. El presidente hacia el mediodía dará toda la información precisamente de lo que debemos saber para que realicemos de la mejor manera este aislamiento preventivo obligatorio. Muchas gracias a los canales privados, a los canales regionales, a los canales comunitarios por permitirnos llegar a sus pantallas y llevarles estos mensajes tan importantes a todos los colombianos. Hasta una próxima oportunidad, muy amables.